Bueno, la barra seguramente la ponemos en la de arriba porque se implica. Bueno, gente, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 2 de entrenamiento del curso de entrenadores de UDEF, licencia B. Así que bueno, comenzamos la segunda clase. En este caso va a ser un formato grabado para que puedan, bueno, luego realizar las consultas pertinentes y mirarlo tranquilo en sus casas. Voy a apagar la cámara, así el video fluye mucho más rápido. Cualquier consulta que tengan luego de mirar la grabación, obviamente estamos a disposición. Para dar comienzo a la clase número 2, vamos a ver un video disparador respecto a la temática. Hoy nos toca los componentes de la carga y la carga, y a partir de ahí vamos a desarrollar algunos conceptos muy importantes. Queremos conocer el estado individual de los jugadores y saber sus condiciones para recibir los estímulos de entrenamiento de cada día. Educación para el alto rendimiento y estimular el conocimiento declarativo. Sesiones de video análisis individual y en equipo. Educación nutricional y fortaleza mental. Optimizar la calidad del tejido blando, rango de movilidad articular y estabilidad. La activación del pilar principal, integrada por glúteos, core y músculos interescapulares, son esenciales para lograr una buena postura y mejorar el rendimiento. Los ejercicios con bandas y en pared tienen como objetivo mejorar la técnica de carrera y los desplazamientos. El test de salto nos permite identificar el estado de cada uno de los jugadores y conocer si están en condiciones de recibir estímulos de alta intensidad. Los estímulos específicos de fútbol se clasifican en componente cerrado, abierto e integrado, que permite a los jugadores interpretar los comportamientos del juego y a los formadores dosificar las cargas. Los jugadores realizan 3 estímulos semanales en el gimnasio con el fin de aumentar los niveles de fuerza y potencia, elevar el porcentaje de masa muscular, disminuir el tejido graso y prevenir lesiones. Los ejercicios de movilidad articular y flexibilidad pasiva antes de finalizar cada jornada posibilitan una mejor recuperación y previenen lesiones.
Al término de cada sesión, los jugadores chequean su peso y lo comparan con el del inicio de cada entrenamiento para conocer su estado de hidratación. Bueno, muy bien. Eh, a modo de introducción, ya habíamos visto estos conceptos, el desarrollo de distintos modelos de entrenamiento y metodologías a lo largo de la historia. Y bueno, y habíamos quedado en el concepto de planificación del entrenamiento, habíamos visto esto, las funciones generales de la planificación deportiva, cuáles deberían ser. ¿Tá? Y bueno, y hoy nos toca introducirnos en lo que tiene que ver con el desarrollo atlético de los chiquilines, divisiones formativas más que nada, y cómo se desarrolla este proceso a lo largo de la vida deportiva del chiquilín en nuestro país. Bueno, nosotros encontramos que el fútbol juvenil uruguayo más que nada es exportador de jugadores a nivel internacional, o sea, fuera del país. Y bueno, pero dentro de nuestro eh, fútbol, eh, estamos obviamente entendiendo que si los exportamos, estamos vendiendo jugadores, terminan de completar su formación deportiva o atlética vinculada al deporte de fútbol fuera del país. ¿Tá? Entonces nosotros entendemos que los procesos de formación deben ser mucho más sólidos, consolidados y a medida se vaya invirtiendo mucho más en infraestructura, en conocimiento, recursos humanos y bueno, en todos estos agentes externos que rodean al fútbol, iremos mejorando la calidad de formación de nuestros jugadores. Entonces, a partir de ahí entendemos que todo lo que rodea al futbolista no solo es el juego, la técnica táctica, el reglamento, sino que también hay aspectos externos como la familia, bueno, las redes sociales, saben ustedes muy bien, los representantes, bueno, aspectos de mejora individual que ellos consideren que son necesarios, incluso con la familia, también los personal trainer, los entrenadores personales, la alimentación, la nutrición, el descanso, todo eso, la escolarización, eso juega un papel importante en la formación integral del deportista y lo tenemos que tener en cuenta. Estos son conceptos que ya vimos en la licencia C o ya los que tuvieron licencia C ya lo cursaron, pero a modo de cómo es, de reafirmarlos y no dejarlos olvidados en el olvido, tenemos que entender que hay dos conceptos muy claves. Uno es el crecimiento y la maduración, que están directamente relacionados, son cosas distintas, son conceptos totalmente distintos. El crecimiento tiene que ver con cambios no lineales del tamaño y las dimensiones de órganos y funciones y estructuras, y la maduración tiene que ver con, bueno, esto de cambios más funcionales y estructurales que van surgiendo en el chiquilín. ¿Tá? Están muy relacionados y bueno, y los tenemos que tener claros. Por ejemplo, acá les coloco un concepto de adaptación estructural y unas adaptaciones neuromusculares, las adaptaciones que tienen que ver con la función más o el componente más estructural, lo que tiene que ver con el, con el músculo, por ejemplo, la sección transversal muscular, tiene que ver con el aumento de tamaño muscular o subsección transversal, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como la hipertrofia o aumento de la masa muscular, tiene que ver con el grosor del músculo y bueno, y el stiffness del tendón, o sea, la rigidez del tendón también para transferir las fuerzas a ese músculo, ¿no? Soportadas también obviamente por la estructura ósea. Y las adaptaciones más neuromusculares que se pueden surgir, una cuestión obviamente, de maduración, principalmente en edades juveniles, tiene que ver con unas adaptaciones neuromusculares que se producen por el sistema nervioso central, que obviamente llevan a incrementar los niveles de fuerza y coordinación, obviamente, con un alto componente de desarrollo que se dan por un mayor reclutamiento de unidades motoras, o sea, mayor, eh, vamos a decir así, activación de grupos musculares, producto también de una mejora en la respuesta neuromuscular, o sea, de la señal eléctrica desde el sistema nervioso, ¿tá? O del cerebro a los grupos musculares que queremos activar, obviamente. Y bueno, y la cocontracción, obviamente, cocontracción tiene que ver con esto de o contraer o contraer en simultáneo o tratar de
por ejemplo, identificar también qué contraigo y qué dejo de contraer. ¿Entienden? Entonces eso también tiene que ver con la coordinación intramuscular e intermuscular que va tomando mucho más fuerza en estas edades también. Y bueno, y una preactivación también tiene que ver con lo que tiene que ver con, por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando realizo un salto y realizo una preactivación previo a la absorción de ese salto para estabilizar la articulación en cuestión o absorber el impacto. Eso es importante, y bueno, y todo eso se va educando y hay un aumento muy importante aquí de la preactivación. ¿Tá? Importante decir ahí, en la imagen aparece un niño, o sea, con una edad madurativa, en realidad cronológica, similares, pero con una edad madurativa muy distinta, ¿no? Eh, y bueno, y esto también se da, lo tenemos que tener en cuenta, ustedes seguramente lo han nombrado en licencia C, en licencia B, lo que tenemos que tener en cuenta que en las edades de 14, 15 años pueden que esto se dé y bueno, y haya todavía grandes diferencias. Ya a partir de los 15 años y del despegue hormonal en general se empieza a emparejar y equiparar, sus 16, sus 17 se empiezan hay que operar todo desde el punto de vista de aspecto condicional. Pero lo tenemos que tener en cuenta porque hay muchos chiquilines que tienen muy buenas condiciones desde el punto de vista técnico y del juego y comprensión del juego, pero no juegan o no suman los minutos que deberían de sumar en juego debido a que juegan los chiquilines que tienen más portento físico y contextura física. Y bueno, nosotros tenemos que tener ahí en cuenta que obviamente ir atendiendo aspectos de pérdida de control motor, o sea, pérdida de movilidad, pérdida de activaciones, pérdida eh, de rangos de movimiento, ¿está? Y descoordinaciones que se pueden dar producto también del aumento tan rápido y exagerado de la talla o de la masa muscular, por ejemplo, ¿sí? De las estructuras. Eso es importante atenderlo porque se desconfigura todo y hay que configurarlo de nuevo. Y tenemos que atender esos aspectos. A veces entendemos que los chiquilines realizan o pegan un estirón rapidísimo y bueno, empiezan a descoordinarse, los vemos torpes, toscos. Entonces, bueno, eso tiene es producto también obviamente de su desarrollo y nosotros tenemos que tener consideración, paciencia y abordar ese aspecto. Después, obviamente, coincide también con lo que le llamamos nosotros el peak wave velocity, que es el pico de velocidad de crecimiento, arranca a partir de los 14 años, entonces tenemos que tener este punto en consideración, del pico de velocidad máxima en el que se incrementa la masa corporal, ¿no? Esto también, todo lo que tiene que ver con el desarrollo hormonal. ¿Tá? Ser más grande o tener más físico y contextura física, yo pregunto, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿equivale a mayor rendimiento? Ustedes me dirán por sentido en común, tal vez me dicen no, pero después a la hora de llegar adelante o armarlos, confeccionar los planteles y competir, siempre colocamos a los que tienen mayor portento físico o condiciones físicas, por encima de aquellos que en realidad tienen condiciones, obviamente hay un retroceso, hay un retardo de desarrollo madurativo y bueno, se ven retardados también obviamente y retrasados en la cantidad de volumen de minutos que juegan durante el año. Entonces esto también impacta de forma negativa en estos chiquilines. Y bueno, y sabemos que después los chiquilines que tal vez por ahí tienen un desarrollo madurativo tardío pueden equiparar o alcanzar a los chiquilines que en realidad eran titular por una cuestión más física. Y en divisiones, por ejemplo, como sub-14 les nombraba hoy. Entonces tenemos que ver cómo preparar a los chiquilines tanto al que es el madurador temprano como al madurador tardío. Desde el punto de vista mental, lo tenemos que educar a eso junto con las familias. Y bueno, para evitar frustraciones, tanto en el que madurador tardío como en el madurador temprano, a posteriori, ¿tá? O en el momento. El pico de velocidad de crecimiento, bueno, es el periodo del tiempo en el que el niño experimenta el crecimiento, como le decía hoy, ascendente más rápido en estatura. Es un indicador de madurez somática del cuerpo. Soma es cuerpo, ¿sí? O sea que desde el punto de vista más físico, ¿se entiende? ¿Tá? Bueno, el inicio acelerado del crecimiento en el adolescente coincide con la edad puberal, ¿tá? En los niños 12, 14 años, en las niñas 10, 12 años. Después hay un pico de velocidad de crecimiento a los 14, 15, 16 años,
15 años más que nada, por un despegue hormonal en varones, ¿tá? Aumento de la hormona testosterona, y bueno, su cuerpo nada en testosterona, entonces bueno, es importante eso tenerlo en cuenta para empezar a brindar estímulos correspondientes a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, ¿tá? Teniendo control y el cuidado respectivo, ¿no? Ahí les pongo dos gráficas, una en las chiquilinas, ¿sí? Y otro en los chiquilines, ¿tá? Bien, bueno, esto respecto a las lesiones. Un estudio sencillo, vamos rápido. Se investigaron las lesiones deportivas en jugadores de categoría 9 a 13 años, analizando factores de antropométricos, o sea, de medidas antropométricas, ¿tá? Y el crecimiento que podían estar relacionados con las lesiones. Y bueno, se vio que el pico de velocidad de crecimiento podía estar relacionado, el índice de masa corporal también, y la sección transversal del gemelo también podría estar relacionado. Ahí lo vemos como tres puntos importantes, ¿tá? La sección transversal en jugadores, en aquellos jugadores con menor masa muscular en el gemelo, más probabilidad de lesión. El índice de masa también corporal, aquellos niños con más índice de masa corporal aumentan o tienen mayor tendencia al riesgo lesional, y bueno, y obviamente el despegue hormonal o el aumento de la estatura, en realidad no el despegue hormonal, sino el aumento en la estatura y la talla, en aquellos niños que estaban cerca del pico de velocidad de crecimiento tenían más probabilidad de lesiones, ¿no? Así que obviamente, por una reconfiguración que está haciendo el sistema, tanto el sistema nervioso, los órganos, el aparato endocrino, el sistema endocrino y demás, para adaptarse a las exigencias del deporte y a ese nuevo cuerpo que está teniendo el niño, ¿no? Entonces, a la vez que le estamos exigiendo, se está readaptando y configurando, y eso lleva tiempo, ¿está? Entonces, bueno, hay que ir de forma paulatina y progresiva. ¿Hay que intervenir en este periodo? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Evaluando. Obviamente que son evaluaciones, yo les propongo acá una de las radiografías de muñeca, la maduración ósea nos va a brindar un dato, la maduración o la edad dental también otro dato, son bastante más difíciles de realizar, y la otra es la maduración sexual, o sea, los caracteres sexuales secundarios, el tono de voz, la barba, el vello, pubiano pélvico, el desarrollo de las mamas en las chiquilinas, el desarrollo de los genitales en los chiquilines, etc. Lo vemos a eso, son caracteres sexuales secundarios, ellos incluso nos pueden decir y se pueden también apreciar. ¿Está? Y si no, las más caras son, bueno, obviamente las más difíciles de poder hacer, pero se pueden hacer también la maduración ósea y la edad dental. Hay una evaluación somática también, ¿tá? Que nos aporta datos, fácil de realizar y barata, como les pongo acá tenemos chiquilines del Ajax, ¿tá? Hace unos años, ahí aparecen en la misma edad, o sea, cronológica, pero con una edad biológica totalmente distinta, ¿tá? Y hay una edad acá, hay una fórmula que la podemos realizar nosotros, que es, por ejemplo, unas constantes que aparecen acá, a ver si me deja marcárselos, que es -9, por ejemplo, ¿sí? Acá, -9, ¿sí? Eh, 236 más, bueno, el siguiente número que aparece, por la longitud de piernas, ¿tá? El largo de piernas que va desde el trocánter de la cadera, ¿tá? Perdón, la cresta ilíaca hasta, hasta el, hasta el talón, y por la altura sentado, ¿tá? Eso lo multiplicamos y luego lo restamos a otra constante que aparece ahí, y despejamos primero la edad. Otra fórmula, otra ecuación que hay que hacer es la edad por la longitud de piernas, que ahora lo vamos a ver, más una constante, otra fórmula más, la edad por la altura sentado, más otra constante por el peso dividido la altura por 100. Primero siempre realizo la fórmula que está en paréntesis y luego, en este caso, voy multiplicando, sumando o restando en función de lo que nos proponga la ecuación o la fórmula, ¿tá? Esto es para poder hacerlo, y acá tenemos los datos que necesito. Bueno, la altura de pie, la altura del tren inferior sentado, desde la cabeza hasta donde está sentado, la longitud de las piernas, que lo saco simplemente con restando ahí, ¿sí? A menos B, la altura de pie menos la altura de sentado, sencillo. La edad y el peso. Y ahí ya tengo los datos simples, de una forma muy práctica para poder estimar la evaluación somática, y realizar una evaluación somática del chiquilín, tanto en varones como en chiquilinas. Bien. Ejemplo, bueno, acá tenemos
respecto a lo que tiene que ver con las fuentes energéticas o el desarrollo, es una tabla del libro que yo les proporciono en el curso. Y bueno, distintas edades para distintas capacidades, fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y la resistencia, fuentes energéticas aeróbica, anaeróbica, la láctica y la láctica. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, entremos en la edad del medio, 13 y 15 años, para lo que tiene que ver con la resistencia. En esa edad aumento trabajo, obviamente, por vía aeróbica, comienzo de trabajo anaeróbicos a lácticos. Claro, acá nosotros lo que proponemos principalmente son trabajos aeróbicos, de media, de moderada, de baja, moderada y intensidad más que nada. Y bueno, y pueden aparecer trabajos de potencia aeróbica, que son ya trabajos dentro del área aeróbica, pero para desarrollo de consumo máximo de oxígeno o de la capacidad de obtener energía a través de la vía metabólica aeróbica. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos diseñar trabajos descontextualizados o contextualizados. Descontextualizados, trabajos continuos, interválicos, intermitentes, o fraccionados, como le quieran llamar, o los famosos small side game o espacios reducidos, medios, cortos y largos. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí, podemos diseñar las actividades. ¿Tá? Tanto contextualizadas como espacios reducidos o descontextualizadas como los métodos tradicionales de entrenamiento de la resistencia. En este caso, más que nada aeróbico, en 13, 14 años, porque la vía lactácida todavía no está absolutamente desarrollada y bueno, nos permite todavía esperar un poco para ir allá a 14, 15, 16 años a estimular esa vía. Bueno, ya la fuerza empieza a tomar una cuestión muy importante acá, sobre todo de estabilidad del núcleo, del core, o sea, lo que es tren superior, zona media y estabilizadores de cadera, es muy importante. La prevención de lesiones, lo de riesgo lesional, actividades o trabajos de saltos, ¿sí? Bueno, de baja intensidad y de moderada intensidad, multisaltos hacia adelante, hacia atrás, pero primero antes de saltar, acuérdense ustedes que los chiquilines tienen que aprender a absorber el salto, así que los salto en profundidad, desde arriba de un cajón o en el mismo lugar, y aprender a absorber. Y absorber, estamos diciéndole que una de las consignas puede ser que no hagan ruido cuando absorben el salto, puede ser interesante para luego pasar a los multisaltos, de baja intensidad o de muy poco agresividad en el impacto, para luego pasar ya a otros saltos un poco más complejos. Y bueno, también ejercicios de aprendizaje de técnicas de movimiento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, también controlar todo lo que tiene que ver con ejercicios como, por ejemplo, que van a utilizar los básicos de entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, la sentadilla, el peso muerto, el empuje de tren superior, las tracciones de tren superior, y los dominantes de cadera y de rodilla, obviamente, que nombramos recién del tren inferior. Esto es importante y los tenemos que educar. Todos los movimientos estos los tenemos que educar porque una vez entran en fase puberal, los vamos a los chiquinines, la idea es poder potenciarlo y sacarle mayor rendimiento y construirlo desde el punto de vista de la fuerza lo mejor que podamos. Entonces, para ello, antes, previo, tengo que construir la técnica. ¿Sí? Y tener chiquilines ordenados desde el punto de vista técnico y consolidados desde el punto de vista de la zona media y simétricos en lo que tiene que ver con un miembro inferior, ¿tá? Con respecto al otro, en un miembro superior respecto al otro miembro superior. Tanto en empujes como en tracciones y en inferiores, en miembros inferiores, dominantes de rodilla, dominantes de cadera. Tienen que estar muy iguales, ¿tá? O lo más similares posible, sabiendo que hay una deficiencia entre 5, 10, 15%, pero no más de eso, ¿tá? Entre un miembro y el otro. Lo que tiene que ver con la velocidad, todo lo que tiene que ver con aceleraciones, cambio de dirección, ¿sí? Y velocidades eh, que pueden ser máximas, tal vez por ahí hay que ver, pero hay chiquilines que ya a los 50 metros ya están en velocidad máxima. Entonces, bueno, más que nada lo que tiene que ver con las aceleraciones, los cambios de dirección y la velocidad de reacción es muy importante. La técnica de carrera previo a todo esto es muy clave, es el piso para donde construir la técnica de carrera y la velocidad. ¿Sí? La velocidad ustedes saben que pasa por dos componentes, la frecuencia y la amplitud, entonces a partir de ahí tenemos que empezar a corregir la técnica de carrera, braceo y todo lo que tiene que ver con el ABC de técnica de carrera, los skipping medio, bajo y alto, los talones a los glúteos, ¿sí? La pata de palo, los paso cruzo,
las gacelas, ¿tá? Todos son, y obviamente el braceo, ¿no? Y la postura al bracear y el correr. Todos estos son componentes que nos hacen, desde el punto de vista lineal, nos hacen optimizar la mecánica de carrera y también todo lo que tiene que ver con cómo desacelerar y cambiar de dirección en juego. ¿Está? Los frenos y las reaceleraciones tras una desaceleración. Esos son muy importantes, esos componentes son muy importantes y aprender o enseñarles a desacelerar es un gran desafío eh, de forma correcta, tanto en ángulos abiertos como en ángulos cerrados y a cambiar de dirección en ángulos abiertos como en ángulos cerrados. Esto es muy importante porque, bueno, vemos en estas edades que muchos de ellos no lo controlan, suelen pasarse de largo en situaciones de juego real, no suelen desacelerar de forma correcta y tampoco suelen reacelerarse de forma eficiente. Y esto gasta energía, les gasta energía, obviamente le insume utilizar más sustrato energético, por lo tanto más desgaste, y también obviamente conspira también contra la idea y el desarrollo atlético de ellos, porque no saber desacelerar y reacelerar hoy en día en el fútbol se paga muy caro, en rendimiento más que nada, ¿no? Estamos hablando de rendimiento. Entonces es muy importante y obviamente todo esto va relacionado y atado a que aprendamos también a entrenar la fuerza de forma coherente y correcta para poder transferir estas acciones o las acciones de fuerza más descontextualizadas en gimnasio a las acciones de fuerza neuromuscular, como son los cambios de dirección, los saltos o las reaceleraciones y aceleraciones en campo. ¿Sí? Son acciones de lucha también, aparecen las acciones de lucha y de duelo, bueno, las tenemos que entrenar. La fuerza está atada, o la velocidad está atada, mejor dicho, a la velocidad, entonces también, y la velocidad tiene componentes como eh, la aceleración, la velocidad máxima, y estos aspectos también de desaceleración y reaceleración. Todos esos componentes deben ser abordados y trabajados en, con los chiquilines. Bueno, la flexibilidad, buscar rangos de movimiento óptimo en todos los segmentos, y la coordinación, bueno, sabemos que hay, van consolidándose desde el punto de vista técnico. Eh, Hay una pérdida de coordinación, sabemos por un despegue, un desarrollo en altura y en tamaño, que tenemos que atender y no apurarnos y tener paciencia para corregirlos y ordenarlos. Y bueno, tenemos que atender principalmente. Una edad propicia para el desarrollo técnico, de los fundamentos técnicos del juego, pero también de aspectos técnicos descontextualizados del juego que le van a servir para el desarrollo de la vida y alargar la vida deportiva del juego. Lo que tiene que ver con la edad sub-19 y sub-16, ahí hay un despegue hormonal muy importante, es la edad sensible para el desarrollo de la capacidad aeróbica y lo que tiene que ver también en 19 años con la fuerza explosiva. Entonces, bueno, a partir de 16 años ya podemos empezar a aumentar los niveles de hipertrofia y de masa muscular y empezar a mejorar los niveles de capacidad aeróbica y potencia aeróbica y también las vías, tanto por aeróbica como anaeróbica. ¿Tá? La vía aeróbica se compone por vía eh, aeróbica y la anaeróbica por vía láctica y aláctica. ¿Estamos? Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con desarrollo de la fuerza es vía anaeróbica, aláctica, ¿tá? Utilizando sustrato energético fosfocreatina. Eso tiene que estar permanente y bueno, y obviamente tenemos que relacionarlo también y vincular y desarrollar y estimular obviamente el desarrollo de la capacidad aeróbica, ¿tá? Tanto aeróbica como anaeróbica. Y los niveles de glucolíticos acá o de lactácido, por ejemplo, en sesiones de donde a nosotros nos interese cargar mucho desde el punto de vista de, ejemplo, la presión, que son componentes asociados, o es un componente asociado a aspectos glucolíticos y de acumulación de desechos, de productos de desechos, bueno, aquí pueden ser trabajados y desarrollados de gran forma, porque ya tienen las enzimas energéticas que nos van a permitir remover ese ácido láctico, obviamente, fosfofructoquinasa y todo el ciclo de Krebs va a empezar a funcionar de forma más óptima, vamos a decirlo así, que en la edad de 13 y 14 años, que todavía no lo tienen, no están adaptados y no lo tienen desarrollado. Bueno, como les dije, capacidad y resistencia aeróbica en fase sensible, o sea que es muy importante realizarlo a través de trabajo contextualizado y descontextualizado, incrementar los volúmenes en intensidad respecto a la edad de 13 y 14 años. Desde la fuerza, el incremento de la fuerza aumenta por un despegue hormonal natural
van a tener mucho más fuerza, obviamente, por lo tanto tengo que regular y controlar este proceso. El trabajo para alcanzar la fuerza y potencia muscular. Vamos a empezar a introducir ejercicios del derivado del levantamiento olímpico, pueden aparecer perfectamente. Aumento progresivo de las cargas, respetando este principio, y los saltos múltiples o pliometría consecutiva, ¿tá? Que pueden ser con vallas, o en cajones, o en step, o en escaleras. ¿Tá? Pero ya acá empieza a aumentarse la calidad y la cantidad de saltos, ¿sí? Y la complejidad de los saltos. Ya damos por entendido que saben saltar, saben caer, saben absorber el salto, y bueno, por lo tanto, tienen una estructura consolidada desde el punto de vista de la zona media y desde la simetría unipodal y unilateral del miembro superior. La velocidad, trabajo de velocidad a través de trabajos de duelo, de pasadas, de aceleraciones con el método de repeticiones en velocidad, y el trabajo sobre la resistencia de velocidad, con pausas activas. Sí, obviamente, podemos realizar algunos trabajos de resistencia a la velocidad, ¿por qué no? Para adaptar también a la musculatura isquiotibial, ustedes saben que el trabajo de velocidad o preventivo, más que nada, y mejor dicho, trabajo preventivo no solo es hacer trabajos de fuerza, sino que también la velocidad previene el riesgo lesional, una cuestión de estímulo. ¿Sí? Quiero ser veloz, bueno, tengo que entrenar la velocidad, pero a la vez también me protege a la musculatura isquiotibial, que es la que en realidad se ve mayormente involucrada junto con el aductor y otros sinergistas, pero lo que tiene que ver con el glúteo mayor, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que son musculaturas principalmente involucradas en las aceleraciones, bueno, tenemos que potenciarla y cuidarla. ¿Y cómo la prevenimos? Bueno, también realizando entrenamiento de fuerza principalmente excéntrico durante la semana, pero también realizando sprints, ¿sí? Sprint, aceleraciones y manteniendo, también llevándolos a tocar los tope speed o velocidad máxima. ¿Tá? Porque no estamos ajenos muchas veces a incompetencia y en estas edades a tocar velocidades máximas. ¿Tá? Tal vez por ahí, cuando son más grandes, es difícil alcanzar top speed o velocidades máximas, pero a estas edades se pueden, muchos de ellos ya las alcanzan, ¿sí? En 40, 30, 40, 50 metros. Y hay que tocarlo y hay que realizarlo. ¿Tá? Y obviamente seguir corrigiendo y mejorando ¿qué? La técnica de carrera. Muy bien, la técnica de carrera. Bueno, flexibilidad, atender mucho a la flexibilidad y a la movilidad. ¿Por qué? Porque acá empiezan a haber acortamientos y debilidades y descompensaciones. Y eso trae como consecuencia lesiones. Así que tenemos que atender puntualmente a los acortamientos y empezar a dedicarle un poco más de tiempo a lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la coordinación, las capacidades coordinativas pueden incrementarse aún en esta fase, se sigue trabajando. La coordinación de por vida hay que trabajarla y hay que buscar obviamente variantes específicas para aquel aspecto coordinativo que nos interesa trabajar y abordar. Eh, Siempre desde el punto de vista del entrenamiento integrado, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo pensando en el juego. Bueno, para seguir con respecto a esta parte, nos interesa ver un proceso de desarrollo atlético, cómo podemos plantearlo en un club o cómo debemos entenderlo nosotros como formadores o como entrenadores. Nosotros tenemos que, desde los 7 a los 8 años, estamos en los fundamentos básicos de desarrollo, de los 8 a los 11 aprendemos a entrenar, de los 12 a los 14 empieza a entrenarse, empezar a entrenarse, obviamente a consolidar aspectos del entrenamiento, a empezar a entrenar como un deportista, ¿sí? Con hábitos y bueno, y a cuidarse desde el punto de vista de hábitos, de descanso también y de entrenamiento invisible. Ya a partir de los 14, 15 años empezamos a comprender que, bueno, estamos aprendiendo a competir, ¿está? En divisiones formativas, 16, 17, entrenar para competir, ¿sí? Porque ya muchos de ellos, incluso algunos, ya están alternando y van a tercera división o incluso van a primera. Entonces, tener y respetar, tener en cuenta el proceso madurativo, que cuando sube a primera, ese chiquilín no puede entrenar con la misma intensidad, el mismo volumen que entrenan los de primera, tiene que tener sus instancias y su entrenamiento complementario a la par, siguiendo su programa de desarrollo de la edad en la que está y involucrándose en las tareas específicas de campo, que sí lo puede hacer perfectamente, pero con un entrenamiento condicional
totalmente distinto o muy distinto, o más bien adaptado a las necesidades que el periodo madurativo del chiquilín lo requiere. ¿Tá? Vemos muchas veces que suben a chiquilines a primera división y terminan haciendo lo mismo que hacen los jugadores de primera, y eso es un error técnico muy importante. ¿Tá? Así que, bueno, a no cometerlo, a tener en cuenta que si pasamos un chiquilín a primera, tiene que ser con su programa de entrenamiento y las tareas específicas de campo, sí, obviamente las puede hacer, ¿sí? Por eso tiene las condiciones tanto de calidad técnica y comprensión del juego, por eso que lo subimos también, ¿no? Pero ya en las que tienen que ver con las componentes de carga específicos de contextualizado, tenemos que cuidarlos ahí y que siga haciendo su formación complementaria. 17, 18, 19 años, 20, empiezan a competir para ganar. ¿Tá? 18, 19, 20, se compite para ganar. Pero antes de eso, estamos intentando formar y construir un deportista integral. ¿Qué implica todo esto? Bueno, en la primera etapa, desarrollo de las habilidades motrices básicas, lo vieron en licencia C, la fuerza, la coordinación a través de juegos. Ya en la línea azul que ven acá, central, en el eje central este de la pantalla, bueno, ven el pico de velocidad de crecimiento, ¿vieron? 12, 14 años. Ahí comienza a mejorar la condición física. Tenemos que preocuparnos por la estabilidad. Estamos todos los ejercicios de estabilidad, del core, el núcleo, la estabilidad de cadera, rodilla, de zona media, tiene que estar. Aprender a controlar, ¿sí? El control motor, a tener un eficiente y eficaz control motor. ¿Tá? Saber en qué momento co-contraer, reactivar, relajar, contraer, todo este tipo de cuestiones, dónde están mis segmentos respecto al espacio. Todo esto es muy importante, todo lo tenemos que abordar. Es muy importante y lo tenemos que trabajar. Control motor es igual aquí todo lo que tiene que ver con componente técnico. Educar la técnica de los movimientos, que se muevan bien, que se muevan prolijos, que se muevan elegantes. Y el moverse elegante tiene que ver con el moverse eficiente, ¿tá? Y ser eficaz, ¿tá? Pero sobre todo eficiente. ¿Sí? Uso menos energía para un movimiento X, ¿tá? En determinado momento. Y logro el objetivo, que es eficaz. Introducción de la fuerza. ¿Tá? Es importante ya educarlos en determinados ejercicios básicos que van a utilizar cuando estén en 15, 16, 17, 18, 19 años. Entonces, mucha técnica, muchas correcciones, permanentemente dando indicaciones y corrigiendo, y empezando a consolidar estructuras. Como les digo, eh, fuerza unilateral, las piernas de a una se trabajan, ¿tá? Pierna derecha, pierna izquierda de a una, mano izquierda, mano derecha de a una, se trabajan de a dos y se trabaja la zona media a morir, ¿tá? Con mucho énfasis, ¿sí? Estabilizador de cadera y consolidación de la zona media, ¿tá? Y que muevan su cuerpo, sean expertos de mover su cuerpo en un metro cuadrado, le digo yo, ¿sí? Que lo aprendan a mover de todas formas posibles en el lugar, ¿sí? Y luego de ahí vamos incrementando y vamos adicionando carga externa de forma muy progresiva mientras puedan consolidar y mover su cuerpo en el espacio y dominarlo, ¿eh? La preparación física por específica, bueno, eh, aparece en la especialización. Sabemos que ya sabemos, en el de 15 años, acá ya sabemos en qué posición va a jugar. Capaz que hasta los 14 tenemos dudas, pero a 15 años, 16 ya sabemos más o menos en dónde va a estar, qué vocación qué vocación tiene, ¿sí? Si es ofensiva, eh, defensivo mixta y en qué carril va a jugar también, ¿no? Lateral, central o medio. ¿Y en qué sector? Defensivo, creación u ofensivo. Entonces todo eso ya lo tenemos consolidado, lo entendemos y bueno, y hay habilidades condicionales que tenemos que empezar a consolidar, la fuerza, la resistencia, entramos en etapas sensibles, ¿sí? De desarrollo condicional y por lo tanto tiene que estar planificado el entrenamiento condicional. Acá empezamos a partir de los 14, 15 años, empezamos a sistematizar el proceso de construcción de la vida deportiva del atleta, que debería de tenerlo cualquier club serio en el que trabajemos, ¿no? ¿Sí? Volúmenes, intensidades y formas de trabajo y métodos y metodología de trabajo debería estar clarísima para consolidar mejor. Hoy la mayoría de los clubes a nivel nacional no lo tiene y bueno, hay que ir mejorando en este aspecto. Y en la última etapa, potenciación de las cualidades físicas, búsqueda del máximo rendimiento, entrenamiento profiláctico, preventivo, entrenamiento individualizado. Empezamos a individualizar 17, 18, 19, 18, 19, 20, a individualizar el entrenamiento. Está a individualizar el proceso de entrenamiento a cada deportista. Llega un trabajo mayor, obviamente, pero hay que hacerlo.
Bueno, hasta aquí el desarrollo y aspectos más de desarrollo madurativo y atlético de los chiquilines. ¿Tá? Ahora entendemos que tenemos que, ya analizamos a los chicos, tenemos que analizar a quién, a la competencia, al deporte. Vamos a hacer un análisis general. Esto tiene que ver con un aspecto más que nada del fútbol hoy en día, ¿no? Pero sabemos que son dos tiempos de 45 minutos, en torno se juega más o menos, o en torno al, eh, eh, no se juegan todos los minutos. Los 90 minutos no es un partido eficiente, o sea, son 65% o hay un 65 minutos de tiempo real de juego. El resto está muy parado, se pierde tiempo parado, faltas, interrupciones, reanudaciones, etc. Bueno, acá dice que en torno al 65 y 70% del consumo máximo de oxígeno es hoy en día lo que tiene un atleta de rendimiento, es lo que anda. La capacidad de consumo máximo de oxígeno es la capacidad de procesar a través de vía, bueno, obviamente, de lo que el corazón manda de sangre a los pulmones y los pulmones pueden oxigenar esa sangre. Bueno, en un minuto el valor de los atletas de alto rendimiento hoy anda, el consumo máximo de oxígeno anda en 70% de consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Es bastante respecto a los atletas de otros de disciplina y bueno, y hay que tratar de acercarse a esos valores. ¿Tá? Nosotros eso lo podemos determinar a través de test indirectos o de máscara de gases si la tenemos, que es mucho más complejo y se hace de forma más directa en campo, pero por ejemplo los testeos de yo-yo test o el test de 1000 metros o el 30-15, podemos de forma indirecta estimar en qué nivel de consumo máximo de oxígeno están nuestros deportistas. A nivel juvenil no están tan altos, están en desarrollo, pero a nivel profesional o en primera división ya estamos hasta incluso en 75%, ¿sí? De consumo máximo de oxígeno, que es mucho. El partido por lo general se realizan entre 30 a 100 toques por pelota, toques de pelota. Promedio de distancias, hoy andamos entre los 15, 16 kilómetros a veces, 14, depende, ¿sí? Depende de la competencia, pero un promedio de 15 kilómetros por hora, perdón, de kilómetros recorridos, a distintas intensidades, no es que recorremos los 15 kilómetros a la misma intensidad, hay distintas intensidades, camino, troto, sprinto, eh, corro a alta intensidad, ¿sí? Entonces, bueno, son distintas intensidades. Hay 500, acá los vemos, ¿no? Hay 500 a 800 metros de carreras de alta intensidad, consideradas las carreras de alta intensidad a partir de 21 a 24 kilómetros por hora, ¿sí? Por eso hay que reproducirlas en el entrenamiento. Se pueden reproducir a través de trabajos descontextualizados, aceleraciones, analítica que el profe desarrolle, o ustedes mismos como entrenadores pueden hacerlo a través de acciones de persecución de duelo o acciones de trabajando las transiciones, ofensivas o defensivas. ¿Se entiende? Entonces las podemos reproducir. ¿Tá? Y es oportuno de llevar adelante y hacerlo, ¿no? Lo que tal vez por ahí es más difícil de cuantificar las distancias en las tareas abiertas. Si tenemos dispositivos GPS, es todo mucho más fácil. Entre 200 y 350 metros de arranque, de sprint, de aceleraciones, perdón. ¿Estamos? De aceleraciones. Que intentan pasar los 25 kilómetros por hora, o sea, eh, aproximadamente, ¿no? Es decir, de 10 a 20 aceleraciones por jugador, según la posición, depende, es muy relativo, pero está relacionado con la posición, como yo. ¿Tá? Y 40 a 150 metros con balón, 90 a 150 metros sin balón. Promedio de recuperación entre los esfuerzos, aproximadamente entre 30 y 45 segundos, entre los sprint, ¿tá? Y entre 1 a 4 minutos, ¿tá? Según el puesto también, esto varía, es muy relativo. Pero esos son los valores aproximados generales de un partido. Y acá a la derecha tenemos un gráfico donde nos colocan en 2016, Tierney nos habla de que obviamente según la posición hay distintas demandas, ¿sí? Tanto de aceleraciones como desaceleraciones. Hoy las desaceleraciones y las aceleraciones son muy importantes para cuantificar y controlar los volúmenes de alta intensidad y de baja intensidad para los trabajos de campo en semanal y cuantificar el trabajo más que nada preventivo o prender la alarma para el riesgo lesional durante la temporada competitiva. Entonces lo tenemos que tener en cuenta.
También hay una variante muy importante, no es lo mismo jugar con un sistema 4-3-3 que con un 4-4-2 o con un 5-3-1-2, por ejemplo. Varían, entonces eso es importante también. Según el sistema es como nos vamos a mover. Bueno, acá les coloco yo, ¿sí? Eh, las demandas, ¿no? Estaba un 4-4-2, un 4-3-3, un 3-5-2, un 4-2-3-1, ¿sí? Son distintas intensidades, volúmenes y demandas que van a tener, ¿tá? Los deportistas. ¿Estamos? Ahí los vemos, ¿sí? Eh, y bueno, sabemos que ahí el 3-5-2 demanda un desgaste físico muy intenso, muy importante. ¿Tá? Bueno, esto lo vimos, diferencia a considerar en el fútbol juvenil, la planificación puede hacerse con anticipación, en el fútbol juvenil los momentos del modelo de juego se trabajan en meses, en el fútbol juvenil nos centramos exclusivamente en nuestro equipo y en su desarrollo. No nos interesa planificar en función del rival, sí, podemos tenerlo en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta, pero nuestro equipo es prioridad y el desarrollo de nuestra idea, de nuestro sistema y de nuestros principios de juego son prioridad, porque si no estamos ajustando constantemente al oponente y al rival y estamos cambiando y confundiendo a los chiquilines permanentemente todos los fines de semana. Entonces tenemos que tener unas líneas rectoras de principios tácticos bien definidos en las fases de juego, ataque, defensa, las transiciones y las pelotas quietas y consolidarlos, al igual que los sistemas que tenemos, que elijamos como madre y alternativo. La semana tras semana se habla de lo ocurrido y se mejoran errores en base al partido. Los cambios son menos bruscos y permite afianzar los conceptos en la semana. El trabajo en el profesionalismo debe ser igual que en juveniles y mayores, o sea, el profesionalismo debe ser igual. En el fútbol profesional la planificación se elabora semana a semana, sí, eso lo tenemos clarísimo. Duramos muy poco, a veces duramos 2 o 3 meses en un cuadro, en un equipo, entonces bueno, tenemos que ir controlando eso y regulando. Si podemos pedir informes de cómo se venía trabajando el cuerpo técnico anterior es muy importante para ajustar y no que haya un impacto metodológico bastante grande entre lo que vamos a hacer nosotros y con lo que se venía realizando, porque ahí puede haber, pueden producir distintos problemas, ¿no? Uno de ellos son las lesiones. Empiezan a caer los soldados, empiezan a lesionar los deportistas, y es por un cambio brusco de la intensidad y de la dinámica de cargas, incluso del impacto metodológico que nosotros implementemos en las semanas subsiguientes al cambio de cuerpo técnico, ¿no? El fútbol profesional nos centramos obviamente en nuestro equipo, sí, pero también tenemos mucho en cuenta el rival y el análisis. ¿Tá? Los cambios son muy bruscos y hay que lograr mucha atención, compromiso, convencimiento, porque no hay tiempo. Y es verdad, ¿eh? Ustedes lo saben, todos lo sabemos, somos conscientes de eso y son las reglas del juego. Aquí les dejo algunos análisis desde el punto de vista de las distancias, ¿sí? Eh, bueno, velocidades, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Un análisis más cualitativo de dispositivos GPS y por demarcación. Por lo general acá aparece, ¿sí? En un equipo juvenil, la sub-18, sub-19, 2 metros recorridos, 10.000 kilómetros, perdón, 10.000 metros, 10 kilómetros, y por posición. ¿Tá? El central acá recorrió aproximadamente 10 kilómetros, a alta intensidad realizó 426 metros y en sprint, velocidades mayores a 24 kilómetros por hora, 194 metros. Vayamos al medio centro, 11 kilómetros, 483 a alta intensidad, velocidades mayores a 21 kilómetros por hora, y a sprint, velocidades mayores a 24 kilómetros por hora, lo hizo un recorrido de 2 cuadras, 200 metros. Parece poco, pero es mucho. O sea, en competencia es bastante, porque los sprints son cortos, entonces lo tienen que repetir varias veces. En este caso, el atleta o el deportista, el jugador que realiza más sprints son los puntas, 260 sprints, ¿sí? Y con un valor también a alta intensidad, valores de alta intensidad de 549. ¿Tá? Le siguen los extremos y los laterales en este equipo, que no sabemos cómo juega, no sabemos qué disposición táctica tiene,
ni cuánto duró el partido, que eso es importante también. Bueno, en fin, sigamos. Acá aparecen de Martín Buchet, una conferencia, nos muestra, ¿tá? También valores. Y bueno, y este es un dato GPS de un sub-14 actual del fin de semana anterior, acá en Deportivo Maldonado, la categoría en la que estoy, en la que me encuentro yo, donde tenemos a dos jugadores, uno que es punta, es 9, ¿sí? Se juega con un sistema 5-3-1-1, 5-3-2, y bueno, y un medio centro, ¿tá? Eh, un volante central. Y bueno, uno que juega una hora, 10 minutos, el otro que juega una hora 37, o sea, todo el partido. Y aparecen los valores que veíamos recién, ¿no? Eh, aparecen lo que tiene que ver con las distancias, ¿tá? 10 kilómetros, chiquitín sub 14 estoy hablando, ¿sí? O digamos datos de gente mucho más grande, ¿tá? Él tiene una particularidad, es muy bueno y realiza muchos grandes volúmenes de recorrido durante los partidos. Veamos la distancia a la que lo hace, o sea, las zonas de intensidad a las que los hace, ¿tá? Acá tenemos zona 1 o Z1. El GPS, los GPS están configurados, en este caso están configurados, la zona 1 va de 0 a 15 kilómetros por hora. La zona 2 acá abajo va de 15 a 18 kilómetros por hora. La zona 3, que vendría a ser de alta intensidad, va de 18 a 24. Y la zona de alta intensidad o de sprint va de 24 a 36. Zona 4. Veamos a, a este deportista, a este jugador, en zona 1. ¿Tá? ¿Cuántos metros realiza en esta zona 1? Vamos a decirle de baja a moderada intensidad. Realiza un recorrido de 8.522 metros, ¿sí? Una distancia en zona 2 de 15 a 18 kilómetros por hora de 1.000 metros y una distancia de alta intensidad de 500 metros. Hoy lo veíamos con un poquito menos. Y a alta intensidad, ¿sí? A alta intensidad no realiza tanto volumen, sino que realiza 40 metros. Sprints. ¿Sí? Ahora, a diferencia del punta, él sale antes obviamente del partido y realiza 6 kilómetros, ¿tá? En distintas zonas lo hace 5 kilómetros a baja intensidad, 374 a media intensidad o a moderada, a alta intensidad 366 y 143 a muy alta intensidad o alta intensidad. ¿Tá? De acá podemos sacar varios datos que nos interesan para controlar y bueno, diseñar el entrenamiento. Nosotros podemos andar duplicando en la semana, duplicando, triplicando estos valores, ¿sí? Depende del microciclo de la semana, con quién nos vamos a jugar y cómo vienen ellos y el periodo, y también la época en la semana en la que estamos. Y también podemos conjeturar, tenemos que cotejar estos datos también con el video del partido o cómo fue el partido, si lo pudimos ver, cómo fue el partido. Entonces, estos datos solos, así duros, no nos dicen nada, nos dicen muy poco. Sí nos dicen que el medio centro, o acá, o el volante central, a alta intensidad no realiza tanto volumen ¿cómo es? De sprint. Así que bueno, en principio lo tenemos ahí, ¿tá? Eh, para poder analizarlo. ¿Tá? Bien, vamos a cerrarlo acá. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, esto es importante para ir cotejando. Y yo les pregunto, ¿cuál es para ti el orden correcto? ¿Cuál iría primero? Te dejo pensando. Les doy una ayuda. La carga va como primer estímulo para la ley de supercompensación, si se recuerda. ¿Tá? Después tenemos el concepto de adaptación, de supercompensación o sobrecompensación, recuperación, aumento de rendimiento, fatiga. ¿Cuál viene segundo? Aplico una carga, aplico un estímulo, ¿cuál viene después? Enseguida que aplico un estímulo, ¿qué pasa?
en nuestro organismo. ¿Qué deberíamos de realizar nosotros? O permitir nosotros, o conocer nosotros, para que se genere adaptaciones y aumento del rendimiento, obviamente, ¿no? ¿Sí? Esta gráfica es muy importante, lo tenemos que tener claro. ¿Sí? Así que bueno, nosotros los dejo pensando y vamos a seguir avanzando. La carga del entrenamiento, esto ya lo vieron seguramente en licencia C. La carga de entrenamiento tiene que ver literalmente con los estímulos que nosotros proporcionamos. Son de cualquier tipo, pero acá lo vemos desde el punto de vista más condicional y de entrenamiento. Y bueno, los aspectos que determinan la carga son tres: el contenido de la carga, la magnitud de la carga y la organización. Hasta ahí es importante que lo tengamos. Es en el proceso global de entrenamiento. ¿Estamos? Para producir efectos adaptativos, de adaptación, de sobrecompensación y mejora del rendimiento. Esto es el contenido de la carga, lo tengo que tener clarísimo, la magnitud de la carga la tengo que tener muy clara y cómo la organizo. Bien, vayamos a desarrollar cada uno. La magnitud de la carga. ¿A qué hace referencia la magnitud de la carga? Al volumen de la carga, a la intensidad, a la duración y a la densidad. ¿Cómo mido el volumen? En metros, en minutos, en kilos, en repeticiones. La intensidad, frecuencia cardíaca, la concentración de ácido láctico, la coloración, el ritmo ventilatorio, el jadeo respiratorio. ¿Me siguen? ¿Sí? También la puedo medir por, eh, por la falla técnica, pero en realidad estos son los componentes más generales. La duración de la carga, que sea de la misma orientación. Por ejemplo, hoy es lunes. Bien, hoy vamos a hacer un entrenamiento de fuerza y después vamos a trabajar un trabajo, obviamente, de tenencia y conservación que está orientado a la resistencia. Perfecto. De la misma orientación, dos trabajos tenemos, uno de fuerza y uno de resistencia. Entonces tenemos un trabajo de orientación, fuerza y otro trabajo de orientación, resistencia. Al final de la sesión voy a terminar con otro trabajo orientado a la fuerza de nuevo, de tren superior. Perfecto, entonces tuve dos estímulos de carga de la misma orientación, ¿se entiende? Fueron uno de fuerza al inicio, uno de resistencia al medio, y al final realicé otro estímulo de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí son de la misma orientación, tenemos dos estímulos de fuerza y uno de distinta orientación que es de resistencia. Yo tengo que ahí, obviamente, elaborar y decir, bueno, ¿cuánto fue el volumen de entrenamiento de la fuerza de la misma orientación? De duración de la misma orientación, de fuerza y de resistencia. Bueno, de fuerza fue 45 minutos, de resistencia 50, por ejemplo. Ah, perfecto. El de fuerza se dividió en dos bloques y el de resistencia se hizo en la parte central de la sesión, trabajando el principio y la idea de juego, de forma única. La densidad de la carga. ¿Cómo es la relación entre trabajo-pausa? Perfecto. Entonces, ejemplo, hice una tarea de espacio reducido, de ataque a la línea, donde 4 defienden, 6 atacan, y bueno, la relación eran de trabajo-pausa, trabajaban 10 minutos, 12 minutos, descansaban 1, o 1:30, vamos de nuevo, ¿sí? Y así estaba, trabajo-pausa. ¿Sí? Esa es la densidad, ese concepto es muy importante. Trabajo, pausa, trabajo, pausa. Se le llama densidad. El contenido de la carga, nivel de especificidad. Hay cargas que son genéricas y cargas que son especiales. ¿Me siguen hasta ahí? Cargas genéricas y especiales. Las genéricas, salir a correr. O no tienen nada que ver con el fútbol. Salir a correr, andar en bici, nadar, etc. Las especiales están vinculadas con el fútbol. El potencial de incidencia. A ver, yo realizo un espacio reducido y quiero que trabajen, obviamente, lo táctico, pero también quiero que impacten en la capacidad aeróbica. Si hay mucho parate, el espacio está mal armado, la intensidad es muy baja, y yo no voy a estimular la capacidad aeróbica. Voy a voy a estar trabajando tal vez por ahí en un área funcional de baja intensidad, pero no estoy trabajando la capacidad aeróbica como tal, porque la tarea está mal armada, o es muy desafiante para los gurises, o la dinámica de la misma está mal armada, mal diseñada. Entonces, el estímulo es insuficiente, ¿tá? Porque no cumple las expectativas que yo me tracé. Si hay un estímulo, si el estímulo es óptimo, cumple con las expectativas, la dinámica, y vemos que llegamos a optimizar y a pegar y a impactar en la capacidad aeróbica,
por la dinámica de la tarea, bueno, ahí sí es un estímulo óptimo. Y si nos pasamos de rosca, ¿sí? Nos pasamos los tiempos, empieza a fallar la técnica, pero le seguimos dando, les exigimos demasiado, nosotros lo vemos a eso, cuando estamos proporcionando estímulos excesivos. Y bueno, depende de dónde estemos también, en el periodo preparatorio o periodo de competencia o en la semana que estemos, también son los estímulos que vamos a jugar con ellos y a utilizar. Insuficientes, óptimos, excesivos. Los insuficientes muchas veces se utilizan para recuperar, ¿sí? A los deportistas. Los óptimos para mantener y los óptimos para mantener y mejorar, y los excesivos para tratar de sobrecargar, ¿sí? Pero no es recomendable utilizar muchos estímulos excesivos porque obviamente podemos sobreentrenar y lesionar a los chiquilines. Y hay que saber en qué momento utilizarlo. La organización de la carga. ¿Cómo organizo? Ya sé que tengo que organizar un ejercicio, por ejemplo, o una sesión de un día por volumen, intensidad, duración de la carga y densidad. Si voy a hacer unas tareas más generales que no tengan mucho que ver con el fútbol, y qué estímulos va a proporcionar, ¿tá? ¿Dónde voy a impactar? Y después cómo lo organizo. La distribución de la carga. Va a ser, la puedo organizar anualmente en un macro, mensualmente en un meso, semanalmente en la semana o en la sesión. Y en la sesión tengo la unidad, entrada en calor o bloque inicial, bloque principal y bloque final. ¿Tá? Yo en el fútbol no me gusta llamarle entrada en calor, bloque o parte principal y vuelta a la calma. Le llamo bloque, pongo en el bloque inicial, bloque principal y bloque final. ¿Sí? Y ahí estructuro los contenidos. Porque a veces en la entrada en calor nosotros estamos realizando actividades que no tienen nada que ver con la entrada en calor propiamente dicha tradicionalmente, sino que estamos en una sesión de gimnasio y luego pasamos a una parte que le llamamos tal vez por ahí específica o principal, que es el trabajo de campo. Y obviamente ahí sí activamos o realizamos actividades específicas para activación en campo y luego desarrollo del bloque central. Y un bloque final que puede estar incluido por un trabajo más que nada de recuperación, regeneración o de desarrollo o de mejora. Bien, y esta última parte, la interconexión de la carga es muy importante. ¿Qué realizo? ¿Sí? La interconexión tiene que ver con la relación de las cargas de igual o diferente orientación. ¿Se acuerdan aquello de la orientación? Yo hice carga de fuerza y resistencia, son de distinta orientación, son de unas de fuerza, otras de resistencia. Bueno, ¿cómo las mezclo en la sesión? ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo primero? La velocidad, luego la fuerza. ¿Qué pongo primero? La resistencia, luego la fuerza. ¿Qué pongo primero? ¿La fuerza y la velocidad o la velocidad y luego la fuerza? ¿Se entiende? Y eso es muy importante, es lo que vamos a avanzar luego. Y la frecuencia de la carga. ¿Cuántas veces a la semana realizo el estímulo de fuerza, realizo un estímulo de velocidad, realizo el estímulo de resistencia específico? ¿Tá? Que me interesa, por ejemplo. ¿Tá? Así que bueno, hasta ahí esa parte con los respecto a la carga. Esto es muy importante, hay que repasarlo y tenerlo muy claro. Respecto a los conjuntos, a los principios del entrenamiento. Bueno, esto es clave para poder manejarlo, porque son reglas orientativas o directrices que nos van orientando desde el punto de vista biológico, pedagógico, psicológico, para modelar nuestro proceso de entrenamiento, elegir los métodos de entrenamiento más apropiados y desarrollar el proceso de planificación y control del entrenamiento. Entonces, tenemos principios fundamentales del entrenamiento. El de participación activa y consciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tá? Participación activa y consciente tiene que ver con darle participación a los chiquilines y voz y voto en los entrenamientos. Y que puedan decidir, obviamente, si están a gusto o no, de qué forma también poder llevar adelante determinados tipos de dinámicas de entrenamiento, etc. Pero bueno, y también ser conscientes de que están en un contexto o amateur o profesional, o amateur que no es profesional, o profesional que no es amateur, y hacerlos entender eso, que sean conscientes de ese proceso, a ellos y a la familia. ¿Tá? Bueno, yo acá vamos a ir desarrollando. Ahora les veamos, los fundamentales del entrenamiento deportivo se los nombro. La multilateralidad tiene que ver con estímulos multilaterales que nosotros proporcionamos en el entrenamiento y tiene que ver con
esto de proporcionar estímulos de fuerza, resistencia, velocidad, con pelota, sin pelota, ¿entienden? ¿Sí? Bueno, todos los estímulos que formen de forma integral al atleta, al deportista. La especialización, tener en cuenta de que, bueno, hay una etapa en donde nos empezamos a especializar de forma paulatina y progresiva, tanto en sistemas de juego, principios de juego y aspectos condicionales o físicos. Los tenemos que tener en cuenta. Y es de forma progresiva, como dice en el siguiente principio, de forma paulatina, moderada, tranquilo, sin pausa, ¿sí? Sin pausa, pero sin prisa, como dice el dicho. ¿Está? Y hay que manejarlo muy bien a eso, porque si nos apuramos, la podemos, la podemos embarrar, ¿sí? Y podemos lastimar a un chiquilín o frustrar a un chiquilín, eh, y eso no lo queremos, no queremos que se frustren y abandonen el deporte y la práctica del fútbol, que es lo más lindo que existe, y lo más lindo que pueden tener ellos también como práctica social, y más en nuestra cultura, y tampoco permitirles que se rompan o se lastimen por querer acelerar el proceso. Cada uno a su ritmo y a su tiempo. La especificidad, ser específico, que tiene que ver hacer tareas de fútbol y entrenar fútbol, no entrenar atletismo, no entrenar otros deportes. Entrenar fútbol, ser específico de la modalidad y ser específico también de tu idea de juego como entrenador. No entrenar eh, combinativo o rondos o mantenimientos o progresiones si voy a jugar directo. ¿Entienden? No está mal hacerlo, pero ser coherente, ¿sí? Porque en determinado el fútbol no es causa-efecto, ¿sí? Tenemos que estar preparados para todos y los chiquilines los tenemos que formar en todo, pero no pedirle cosas en competencia que no las entrenamos en la semana. Para eso tenemos que ser específicos, los estímulos tienen que ser de carácter específico del juego. Repetir y ser constante en los estímulos, darle continuidad a los estímulos. Si yo proporciono un estímulo X el lunes, bueno, el lunes siguiente lo proporciono de nuevo. O, ejemplo, quiero trabajar la organización ofensiva el martes y el miércoles. Y bueno, todos los martes, o la gran mayoría de los martes, lo voy a repetir. Si no, no hay adaptación. Y lo mismo con la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Los estímulos deben estar organizados y ser sistemáticamente repetitivos, o sea, eh, repetidos, para generar adaptaciones, obviamente con el principio, respetando un principio que es la variabilidad que aparece ahí, variando las tareas, pero respetando el principio, ¿sí? Y el contenido de la orientación que yo quiero trabajar. Contenido, orientación, velocidad, lo repito, ¿sí? Pero varío tal vez por ahí las tareas, pero repito, le da continuidad al principio. ¿Tá? Y ahí ya abordo también el principio de variedad, para generar y evitar la monotonía, evitar lesiones por repetición y obviamente monotonía y frustración también a las chiquilinas y a nosotros mismos, ¿no? Tratar de enriquecer y hacer divertido el proceso de entrenamiento y enriquecedor. La relación óptima entre carga y recuperación. Lo mismo de hoy, chiquilines. Manejar esto, del principio de densidad que hablamos hoy, de la carga, pero manejar también los estímulos de carga que doy. Esto es sentido común. Sabemos que si doy trabajo una semana bastante fuerte o uno o dos días fuertes, yo no puedo estar todos los días o toda la semana trabajando a alta intensidad o con alto volumen de trabajo. Tengo que fluctuar, ¿sí? O subir de forma escalonada cada 3 días y bajar previo al fin de semana, jueves, viernes, sábado voy bajando y descendiendo las cargas, o realizo 3 microciclos de aumento de carga progresiva, de un 10 a un 15% en cada microciclo, y eso lo mido y lo cuantifico en las actividades, o yo les diría menos, un 5 a un 10%, ¿sí? De aumento de microciclo a microciclo, y en el cuarto microciclo desciendo al nivel del primero o segundo microciclo. Y ahí voy generando adaptaciones de forma progresiva y paulatina. ¿Tá? Voy aumentando de forma progresiva 2 o 3 microciclos, un 5% del volumen y la intensidad, y en el tercero o en el cuarto desciendo a nivel del primero o el segundo. ¿Tá? Y eso es, bueno, ondular la carga y ir de forma progresiva. Días previo a la competencia, obviamente bajar todo lo que tiene que ver con los volúmenes, ser específico de la idea, buscar un tapering, buscar unos ejercicios más que tengan que ver con que estén frescos, que sean más de tendencia a lo anaeróbico, a láctico,
relacionado a las situaciones de velocidad de reacción, de aceleraciones, pero con, con bastantes pausas, entrenamientos más discontinuos. Y pasando a la principio de acción inversa y al calentamiento, ¿tá? Que esos son componentes también que tengo que tener en cuenta. ¿Tá? Objetivos, para los principios tengo que tener en cuenta los objetivos que yo me trazo, los contenidos que quiero trabajar en la semana, o en el microciclo, o en el mesociclo, o en el macrociclo. Los métodos que voy a seleccionar para cada uno de los aspectos y los medios, que son los ejercicios, las tareas específicas. Dentro de los principios fundamentales tenemos principios biológicos y principios pedagógicos que nos van a organizar y orientar. Los principios impulsan la formación en cuanto a los métodos. Puede haber 1.000.000 y más, pero los principios son pocos. El hombre que comprende de principios puede seleccionar con éxito sus propios métodos. El hombre que prueba métodos ignorando los principios seguramente tendrá problemas. Ralph Waldo Emerson es un autor que nos parece interesante poder aportar en el curso. ¿Cuáles son esos principios fundamentales de entrenamiento? Y vamos a viéndolos con casos prácticos. Principios fundamentales del entrenamiento tenemos para iniciar los efectos de adaptación, por ejemplo. ¿Se acuerdan que estamos viendo efectos de adaptación o procesos de adaptación? ¿Sí? Principio de la carga, para generar adaptaciones. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta el principio de carga y recuperación, ¿tá? El principio progresivo de la carga, el de discontinuo y el de versatilidad de la carga. Para garantizar la adaptación, para que, bueno, estamos entrenando, vamos a mejorar. ¿Cómo hacemos? Y bueno, entramos en los principios de periodización cíclica, le decimos, o principios de periodización. ¿Cuáles son? Repetir y darle continuidad a los estímulos, si no, no mejoran, lo que les dije hoy. Y periodizar, ¿tá? Periodizar el volumen y la intensidad. Y para la orientación de la adaptación en forma específica, o sea, lograr adaptaciones específicas, ¿cuáles son? Y bueno, ¿cuál es el principio que aparece ahí? La adaptación a la edad, a la individualidad del deportista. No existe aplicar entrenamientos de edad adulta o que vemos en internet a los chiquilines. No tiene sentido. Mira, los espacios son distintos. A ver, arrancamos principio por definir al atleta, al deportista, profesional y no profesional, o de rendimiento, de alto rendimiento y de que está en construcción al alto rendimiento. Ya un proceso de desarrollo, experiencia motriz de años. Nivel cognitivo superior, en principio. Pensamos, ¿no? Obviamente, de toma de decisión, un proceso de percepción, decisión y ejecución mucho más alto y más veloz. ¿Sí? Prácticamente automatización. Bueno, todo lo que tiene que ver con el nivel técnico, la expertise técnica, componente de lectura y comprensión del juego. ¿Tá? Lenguaje obviamente corporal y demás que también juega, ¿sí? Tiene que ver con la comprensión del juego, lectura, ¿sí? Eso es la lectura famosa del lenguaje corporal en juego, de nuestro compañero y del rival. Que eso es experiencia acumulada, conocimiento teórico del fútbol, práctico, obviamente pragmático, del juego, y mucho más. Y después obviamente las dimensiones son distintas de los espacios, la cantidad de jugadores, las consignas, las superficies, todo cambia. Entonces no podemos pensar en que salga igual y a pretender que salga igual en juveniles que en adultos, las dinámicas de entrenamiento. Entonces, individualizar a la edad, porque estamos construyendo jugadores y adaptar a la edad. Alternancia reguladora, o sea, ir alternando los estímulos de carga, ¿sí? Aquellos estímulos que son de mucha carga física con poca carga física. ¿Sí? Ir alternando, por ejemplo, ¿se entiende? Es muy importante este principio de alternancia, que después lo vamos a desarrollar. Y la preferencia a coordinación sistémica y la regeneración periódica, o sea, eh, tratar de darle recuperación a las capacidades que estimulamos. Si yo sé que en un martes trabajé, por ejemplo, potencia aeróbica, al otro día, en periodo competitivo, no voy a estimular y a trabajar sobre esa área, ¿sí? O si la toco, la voy a tocar con menos volumen, ¿sí? Porque yo la trabajé y la intenté optimizar el día anterior. Entonces, jugar con eso, ¿sí?
más si estamos en periodo de desarrollo. Bueno, acá les ponía yo los ejemplos de cada uno de ellos. Relación óptima entre carga y recuperación. ¿Tá? Incremento progresivo de la carga. Aumento progresivo de los niveles de carga. ¿Tá? Para las edades en las que estamos. Muy importante. Y eso lo podemos hacer a través del entrenamiento. Perdón, se fue el video. Aumento de la frecuencia del entrenamiento, aumento del volumen de la carga, el aumento de la densidad del estímulo. O sea, yo trabajo 5 minutos en un entrenamiento y luego trabajo 2 minutos de 2 minutos de recuperación. La semana siguiente sigo trabajando 5 minutos, pero le reduzco la pausa a 1 minuto. Y eso ya es aumento del volumen del entrenamiento. ¿Tá? Jugando con el trabajo pausa. ¿Sí? Aumento de densidad del estímulo, reducción de la recuperación, como dijimos recién, aumento de la intensidad de la carga. También puede ser dejando la misma cantidad por ejemplo, de repeticiones en una carga, como veíamos ahí, pero aumentando la carga. Bien, incremento discontinuo de la carga, por lo general ondulatoria. Aumentamos, bajamos un poquito, aumentamos, bajamos otro poquito, y cuando se está acercando a la competencia, obviamente que nosotros por lo general tendemos a reducir. ¿No? Hay otras formas de hacer escalonada la ascendencia, pero nosotros somos de subir, bajar, y eso en fútbol nos viene bien. La versatilidad, a ajustar la carga en función de la característica de los jugadores, de la capacidad de ellos. El principio de repeticiones. ¿Sí? ¿Tá? Repetir sistemáticamente aquello que nosotros queremos que suceda en competencia. Si quiero jugar o superar líneas de presión, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de diseñar ejercicios toda la semana, superar líneas de presión. No me varíes tanto. ¿Sí? Y que tenga un componente también físico. Periodización, bueno, tiene que ver con esto, periodizar, estamos hablando de estructurar el entrenamiento deportivo con un orden lógico, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta los macros, los mesos, los micros y las curvas de volúmenes e intensidades. En pretemporada, por lo general, la primera semana estamos aumentando el volumen, después cae el volumen y aumentamos la intensidad. Y en periodo competitivo, por lo general, los primeros días de la semana son de aumento de volumen y después cae ese volumen para darle paso a la intensidad más que nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ir bajando, ¿ah? La cantidad de volumen. Eso es como periodizar la carga. La edad de adaptabilidad y individualidad es importante, no es lo mismo una sub-18 que una sub-20 o con una primera. Y tenemos que individualizar. Por más que los profes, los entrenadores sean los mismos. Y la alternancia reguladora es lo que ven acá. Ahí tenemos un microciclo. Se juega el domingo, se da libre el lunes, se recupera el martes. Se proponen tres sesiones principales de adquisitivas o de desarrollo adquisitivo. La previsión táctica le dice operacionalización adquisitiva. Y lo dividen en estímulos de tensión, donde se favorecen las tensiones musculares, más que nada la dinámica de tensión muscular, tensión, relajación, pero más que nada dinámicas neuromusculares, de espacio más chico, pocos jugadores, intensidad, asociado a los principios de presión, ¿sí? y de recuperación, duelos, ¿tá? También pueden aparecer ahí. Volúmenes de trabajo por bloques de 5 minutos, con pausas de 4 o 5 minutos, 6, con pausas de 1 minuto y medio, 2, bastante exigente ese día. Pasamos a un día jueves, que vendría a ser, ellos le llaman de endurance, o de duración o de resistencia, donde aparecen todos los principios de juego más grandes, o sea, la conservación, la progresión y la finalización, los principios de amplitud y profundidad, cómo vamos a salir jugando, y pasar a zona de progresión, o cómo de la zona de progresión pasamos a la zona de finalización, es eso más que nada, y espacios grandes, grande cantidad de jugadores, espacios medios y grandes, ¿tá? Trabajos más largos, 10, 12 minutos, 15 minutos,
¿tá? Con pausas de 1 o 2 minutos, donde las dinámicas hayan distancias más largas recorridas, aceleraciones, capacidad de poder acelerar más distancia. En el anterior tal vez por ahí habían más saltos, frenos y aceleraciones cortas. Hoy, en esta dinámica de jueves de resistencia, se trabajan unos principios de juego específicos que nos interesan a nosotros, pero vinculados con una capacidad más de resistencia. Y ahí aparece el principio de alternancia. ¿Entienden lo que les explicaba hoy? Estamos alternando, ¿sí? Un día más de tensión neuromuscular y de fuerza, el otro día más de resistencia, y pasamos al día viernes más de velocidad, speed, le dicen ellos, o de velocidad táctica, o velocidad en régimen táctico, donde se pueden trabajar perfectamente las, las transiciones ofensivas, defensivas, ¿sí? Las persecuciones, o las finalizaciones con persecuciones, además, o las oleadas en finalización con velocidad. ¿Tá? Y obviamente de forma discontinua, con mucha pausa, relación pausa 1-3, 1 de trabajo, 3 de pausa, o sea, bastante discontinuo, porque estamos en un proceso, una caída o en una etapa del microciclo que le decimos tapering, que es afinamiento, que es bajada de la carga, aumento de la intensidad y afinamiento para lo que viene, que es el partido, que el día sábado realizaremos una activación, que puede ser una charla, un video corto, eh, una activación a través de juegos de velocidad de reacción, etcétera, dinámica socioafectiva lúdica, un táctico y listo. Muy breve, 1 hora y breve, ¿sí? Previo al partido. ¿Tá? Eh, y bueno, todo en base a una dinámica de entrenamiento integrado, ¿está? Que respete los principios del entrenamiento y una ondulación de las cargas y una alternancia de las cargas. Esto es lo ideal. Bueno, la preferencia de la coordinación sistemática tiene que ver con, a ver, ¿qué es lo que necesitan los deportistas? ¿Qué estamos necesitando? Acá yo les pongo, en todo entrenamiento deportivo se tiene que buscar la especialización y por lo tanto se debe dar preferencia a la mejora de determinadas capacidades y técnicas. La capacidad física son interdependientes y por lo tanto, si hacemos mucho énfasis en la mejora de una de ellas, se generará una mejora indirecta en las cualidades complementarias. ¿Estamos? Si se da preferencia a determinadas capacidades técnico-tácticas, para trabajar bien un modelo de juego, por ejemplo, hemos de cuidar siempre todas las capacidades complementarias con el elemento principal y hacerles un hueco en la planificación de contenidos. Como por ejemplo son las actividades de prevención de riesgo lesional. Ahí en la primera imagen ven un cool nórdico. Un cool nórdico tiene que ver con un trabajo de excéntrico de prevención de lesiones de isquiotibiales, que se pueden realizar en principio 1, 2 veces a la semana, 4 series de 4 o 5 repeticiones, ¿sí? Y bueno, previo al entrenamiento de fuerza los días martes o pueden ser los días jueves. Eso lo dan a determinar con el profe, pero es importante incluirlos porque se ha comprobado a través de evidencia científica que tiene alto porcentaje también de incidencia en la reducción de riesgo lesional. No es el único, no es porque hagamos cool nórdico no nos vamos a lesionar, mentira, pero sí que aporta también a impedir el riesgo lesional o a prevenir lesiones. ¿Tá? En lo que tiene que ver con el desplazamiento de laterales con goma, ¿sí? Para activación del glúteo medio, también la mecánica de desplazamientos es importante. El peso muerto a una pierna, todo lo que tenga que ver a una pierna y dominante de cadera para prevención de riesgo lesional también en cadena cerrada, ¿tá? Porque está apoyando el pie en el piso y está trabajando sobre el isquio y el glúteo, es importante también. La imagen de abajo, donde está haciendo una plancha lateral con abducción de rodilla, ¿tá? Manteniendo un ángulo ahí, un apoyo de talón. Está trabajando sobre la activación del glúteo medio también y una activación del core. La estocada, ¿sí? Que aparece un sprint squat ahí, está trabajando sobre la fase excéntrica del movimiento de cuádriceps, pero también sobre componente concéntrico del isquio y del glúteo. Y todo lo que tiene que ver con el Bird Dog o las planchas o las posturas isométricas de zona media. ¿Tá? Eso son ejercicios preventivos de postura, correctivos y que son importantes de llevar adelante, ¿tá? Para trabajar una preferencia específica que nos interese.
Y la regeneración periódica, ejercicios y actividades que faciliten la recuperación de los chiquilines. Se utilizan a lo largo de la historia, hemos utilizado métodos en el fútbol, el regenerativo, trotando, corriendo. Bueno, también las dinámicas lúdicas favorecen de alguna forma, hoy en día se ven mucho en los entrenamientos también. Acá vemos al Bayern realizando en pretemporada juegos en la arena, se están adaptando obviamente, es un trabajo obviamente de fuerza y trabajo propioceptivo en arena, pero también están trabajando una dinámica lúdica, trabajo coordinativo, puede haber una insistencia si ustedes me dicen metabólica ahí, bueno, puede aparecer. ¿Tá? Pero bueno, estas dinámicas son interesantes de poder ser implementadas y por qué no, si las tienen en sus lugares, tienen playa en su lugar, que acá hay, por ejemplo, acá yo acostumbraba a llevar a los chiquilines míos a la Playa Brava, que queda a 3 cuadras del club, entonces era la playa, prácticamente, el periodo competitivo siempre la usábamos porque se juega poco, a veces se suspende, entonces genera diversión, genera otro ambiente distinto a la cancha, nos proporciona estímulo físico bastante interesante. Obviamente no estamos constantemente entrenando en la playa porque competimos en pasto, pero el medio es muy interesante para generar adaptación, ¿tá? Y que por hacerlo una o dos veces y con poco volumen no nos deja lentos, como el paradigma tradicional nos propone, o actual nos dice, perdón. El rol del preparador físico para ir avanzando y terminando, ¿tá? Hoy en día, y lo tenemos que abordar porque está en la dinámica del curso, no, es un guía, perdón, ahí va, se pasó esto. Es un guía, mejora el comportamiento, tiene que incorporarse al sistema de entrenador, del entrenador que proponga el entrenador. Tenemos que estar a la orden del entrenador y diseñar las tareas y los entrenamientos en función de la idea del juego del entrenador. Por lo general, el profe puede dar una mano también muchas veces con los principios específicos, individuales y grupales en las entradas en calor, ¿tá? Pero lo más macro, los principios más generales o las actividades más tácticas las realiza el entrenador. A no ser que el profe, el entrenador, eh, le dé más cuerda libre al profe, el profe tenga ese perfil y lo pueda llevar adelante y el entrenador interrumpa y quiera permanecer en algunas actividades puntuales, ¿sí? Y eso también pasa. La capacidad física tiene tiempo efectivo de juego, posiciones y experiencia de juego, eso lo vimos, ¿no? Está relacionado con la competencia. No podemos entrenarlo que no con las demandas de competencia que nosotros, por ejemplo, estamos en Liga Mayor de Maldonado, no podemos ir a entrenar como se entrena en la Premier League, o utilizar los mismos valores de referencia de la Premier. No, la idea es ver, indagar y tratar de obtener datos de la liga en la que estoy, tratar de replicar eso en la liga en el contexto en el que estoy. Responder a la temporada, a diferentes periodos, ¿tá? Preparar, ¿sí? Y organizar todo lo que tiene que ver con los estímulos de frecuencia de entrenamiento, las dinámicas socioafectivas de cohesión grupal, eso es importante. El profe de educación física tiene muchas herramientas desde ahí para aportar, que lo ve en la carrera. Diseñar los programas de entrenamiento preventivo para que no se rompan y mejoren, y optimizar la fuerza para que compitan a buen nivel, sean robustos, sean fuertes y estén preparados para la competencia y la exigencia de competencia. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál era el orden lógico de las dinámicas de carga? Carga, fatiga, a ver si le pegaron, recuperación, sobrecompensación, adaptación y aumento del rendimiento. Ese era el componente, ¿sí? Y bueno, en principio hasta acá hemos llegado hoy, en esta clase número 2. Vamos a avanzar en nuestra clase de hoy, nuestra clase 3, perdón, vamos a avanzar sobre estos componentes, los vamos a ir desarrollando. ¿Estamos? ¿Qué son? Los niveles de estimulación y todos estos componentes que ya lo vimos como repaso, a modo de repaso. Lo vamos a ver en aspectos prácticos, microciclos. Vamos a ir avanzando sobre ello, los tiempos de recuperación de cada capacidad, las adaptaciones, tipos de adaptaciones agudas y crónicas, los sistemas energéticos respecto a la resistencia, los vamos a abordar, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de situaciones de juego, las edades, ejemplos, ¿tá? Así que bueno, planificación y programación y el proceso de planificación. Bien, así que bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase número 2. La idea nuestra era de que poder abordar estos componentes, que queden claros. Si tienen dudas, obviamente, hacer las consultas.
y bueno, quedar a las órdenes.